12 de diciembre de 2022, tercer domingo de Adviento. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos del 1 al 6 y el versículo 10. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 10. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos del 1 al 6 y el versículo 10. Los capítulos 34 y 35 del libro del profeta Isaías son dos caras de una misma moneda y sería muy bueno que los leyéramos completos. El redactor que recolectó los oráculos de Isaías juntó estos dos capítulos para señalar los dos aspectos de la actuación de Dios: el juicio y la misericordia. Si en el capítulo 34 se escuchan invectivas y anuncios de castigo contra todas las naciones, en el capítulo 35, cuyos primeros versículos encontramos en esta lectura, es un anuncio del gozo que inundará a la ciudad santa. Las resonancias ecológicas están presentes en ambos capítulos. En el capítulo 34, el castigo de los pueblos infieles se refleja en valles marchitos y mares que se convierten en aceite. En nuestro texto, en cambio, la algarabía que despierta la presencia de Dios se derrama para hacer de los desiertos jardines floridos. La gloria del Señor queda de manifiesto en una nueva primavera. Se trata del retorno de los exiliados en Babilonia, que como en un nuevo éxodo emprenden una gozosa peregrinación de regreso. No más penas y aflicciones. El tiempo del sufrimiento ha terminado. Cojos, sordos, ciegos y mudos experimentarán la sanación. Este himno de alegría le da un especial tono gozoso a este tercer domingo de Adviento. Es un cántico para infundir ánimos. Por eso habla de fortalecer las rodillas vacilantes. El pueblo cristiano transita por la vía del Adviento, camino al encuentro con el Mesías que nace. En su camino se repite el glorioso retorno de los exiliados. Recordemos ahora, en estos tiempos de crisis climática, que la naturaleza entera tiene que participar del gozo de la Navidad. Y no podrá hacerlo mientras nosotros sigamos transformando los bosques y los vergeles en páramos secos y agrestes. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 10. La carta de Santiago es un hermoso testimonio de una de las corrientes más importantes del cristianismo primitivo, del cristianismo antiguo, la corriente judeo-cristiana. Esta carta, atribuida a Santiago en la presentación, representa la línea de pensamiento del que es llamado hermano del Señor, mencionado en Gálatas 1:19, en Gálatas 2:9 y 12 y en Hechos 12:7 y Hechos 15:13. Es un pariente cercano de Jesús y es la cabeza visible de la iglesia de Jerusalén, entonces compuesta por cristianos provenientes de la cultura y de la religión judía. Por eso la carta está llena de alusiones al Antiguo Testamento. Se repiten muchos verbos en imperativo con intención de aconsejar a la manera de los antiguos sabios judíos. Santiago invita a la paciencia y a la perseverancia ante la venida del Señor. La expectativa de la llegada de la parusía era cultivada como un acontecimiento inmediato, como si el Señor fuera a llegar de un momento a otro. La ejemplificación se toma del trabajo de campo en Palestina, que tiene lluvias tempranas y lluvias tardías, como señala Deuteronomio 11:14 y Oseas 6:3.
Una parábola de Jesús conservada solo por Marcos en el capítulo 4, versículos del 26 al 29, usa también un ejemplo del campo para hablar de la paciencia del campesino, que no se queda a esperar que la planta brote, sino que se va a su casa, consciente de que lo que ocurre debajo de la tierra no es asunto suyo, sino de la fuerza misma de la semilla. Los profetas son también mencionados en este texto de Santiago como ejemplos de paciencia, aunque la alusión directa es a la paciencia en medio de los sufrimientos, quizá haciendo alusión a una extendida tradición que consideraba a todos los profetas como mártires. La enseñanza es pues clara: hay que mantenerse firmes porque la venida del Señor ya está cerca. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. El Evangelio de hoy nos presenta la actuación de Juan el Bautista. Juan se encuentra en la cárcel, prisionero de Herodes. Desde ahí le manda a preguntar a Jesús por medio de sus discípulos si es él el que había de venir. La pregunta le da oportunidad a Jesús para exponer su idea del reino de Dios. Jesús propone en su respuesta 6 categorías de personas cuyas vidas son transformadas: ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos y pobres. Las 5 primeras categorías remarcan carencias físicas. La última, la pobreza, es una categoría social. Lo que la acción de Jesús realiza es una inversión de la realidad. Los ciegos dejan de serlo, ya no son más ciegos, ahora ven. Los cojos dejan de serlo, ya no son más cojos, ahora andan. Y así con cada una de las carencias físicas mencionadas, todas ellas son remediadas. Por eso, la inversión de la última categoría, la categoría social de los pobres, resulta escandalosa, porque en la lógica de la respuesta de Jesús, que a los pobres se les anuncie la buena noticia, quiere decir que el reino viene a hacer que los pobres dejen de ser pobres. La doctrina que sostenía que la riqueza era un premio divino y la pobreza un destino fatal al que los seres humanos debían resignarse, queda aquí puesta en cuestión por Jesús. Para Jesús, la voluntad del Padre es devolver la dignidad completa a quienes han sido injustamente marginados. Esta es la confirmación que los discípulos de Juan habrán de llevarle al Bautista. La era mesiánica ha comenzado ya con una oferta de bondad y de salvación para todos. Jesús después aclara cuál es la misión de Juan el Bautista. Lo compara con Elías, el profeta cuya actuación se describe en el primer libro de los Reyes, capítulos 17 y 18. Juan aparece así como una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan anuncia a aquel que ha de venir, como dice Malaquías 3:1. Es un precursor. Hay por tanto una doble época en la obra de la salvación: la preparación, que termina con Juan Bautista, y el cumplimiento mesiánico, que comienza con Jesús. Navidad, pues, es la irrupción de la era mesiánica en nuestra historia. Por eso, después del nacimiento del Mesías, ya nada volverá a ser igual. Hasta aquí los comentarios de este tercer domingo del tiempo santo del Adviento. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta y pausada de los textos, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.